grupo de animales rivaliza con los seres humanos por el dominio del planeta. Estas diminutas criaturas, dotadas de un ingenio sorprendente, viven en ciudades tan ajetreadas como las nuestras. En su mundo, el individuo no cuenta, y las decisiones se toman colectivamente. Una sociedad que funciona como un organismo único. Bienvenidos al planeta de las hormigas. Secretos de la naturaleza. El planeta de las hormigas. Si fuese una cuestión de cantidad, el planeta estaría dominado por los insectos. Y dentro de los insectos, las hormigas son los más numerosos. Existen más de 10.000 especies. El número de hormigas supera al de todos los animales terrestres juntos, incluido el hombre. En conjunto, pesarían varios millones de toneladas. Aparecieron hace unos 100 millones de años. Pertenecen a los denominados insectos sociales, entre los que se incluyen también las avispas y las abejas. Como ellas, las hormigas viven en colonias organizadas. Las hormigas se han adaptado y han sabido explotar casi todos los hábitats. Muestran una gran diversidad de formas y tamaños, cada uno de ellos perfectamente adaptado a un estilo de vida particular. Como los humanos, modifican su entorno para adaptarlo a sus necesidades y construyen para ello complicadas estructuras. Algunas viven en refugios subterráneos. Otras han aprendido a aprovechar los materiales disponibles para construir complejas ciudades. Pero también hay hormigas nómadas que preparan un nuevo hogar cada noche. Como los seres humanos, cazan y recolectan, cultivan e incluso tienen ganaderías. Cada una de sus formas de vida ha originado una organización social distinta. En una colonia típica hay obreras, crías y una única reina que pone los huevos. Todas las trabajadoras son hijas estériles de la reina. Incapaces de procrear, se encargan de la construcción y el mantenimiento del nido, de alimentar a la reina y a las crías y de defender a la colonia. La reina recibe un trato muy especial. Su mayor responsabilidad es poner huevos, pero también controla la colonia enviando señales químicas. Desde la etapa de huevo hasta que se convierte en adulta, la hormiga pasa por 4 metamorfosis y tras varias semanas adquiere la plena madurez. En primer lugar, los huevos se convierten en larvas. Estas son cuidadas por las obreras hasta que se transforman en pupas y alcanzan la madurez. Una sociedad tan grande requiere un sistema de comunicación muy complejo. Las hormigas se envían mensajes empleando feromonas. Cada colonia tiene unos signos que la identifican y que dependen del aroma que produce la reina. Así las intrusas son reconocidas fácilmente. Un hormiguero puede considerarse una superorganización, una sociedad en la que ningún individuo es indispensable. Su único objetivo es la supervivencia de la colonia. Como en cualquier comunidad, hay profesiones diferentes y cada hormiga desempeña una tarea. Las hormigas han evolucionado hasta formar algunas de las sociedades más complejas del planeta. La primera tarea de las obreras es ocuparse de los huevos, las larvas y las pupas. Poco después cambian de función y trabajan como arquitectos. Se ocupan del diseño del hormiguero y de su construcción. Su última responsabilidad es la caza y la recolección. Salen del hormiguero para buscar comida. Las hormigas han desarrollado relaciones simbióticas con otros organismos.
Una dependencia mutua en la que unos no pueden sobrevivir sin los otros. La cooperación y los elaborados sistemas de comunicación han permitido que las hormigas exploten el medio de un modo solo comparable al de los humanos. Aparecieron en el planeta antes que nosotros y quizá nos sobrevivan, convirtiendo nuestro mundo en el planeta de las hormigas. La ley de las comunidades de hormigas tiene una base muy humilde: la entrega total del individuo al bienestar de la colonia. Esa es la clave de su éxito. Hemos viajado a Australia para averiguar cómo fueron las primeras sociedades de hormigas. Estas son hormigas bulldog, de 3,5 centímetros de longitud. Se encuentran entre las hormigas más grandes y agresivas del mundo. Pueden matar a animales varias veces mayores que ellas. Sin embargo, su sentido de la comunicación y de la cooperación no está muy desarrollado comparado con el de otras hormigas. Viven en colonias de unos 1000 individuos y la mayoría son depredadoras. Las hormigas bulldog suelen cazar individualmente. Esta recién llegada es una molestia para sus compañeras. Su intento de llevar comida a la colonia es un tanto descoordinado. A pesar de todo, las hormigas bulldog son implacables asesinas y la oruga no puede hacer nada por escapar de sus terribles mandíbulas. Las bulldog construyen una sencilla red de túneles a 1 metro bajo tierra, donde las obreras cuidan de la reina y de las crías. Finalmente, la hormiga consigue arrastrar a la víctima al hormiguero. Allí será desmembrada y devorada por la colonia. Los insectos sociales alimentan y cuidan a la siguiente generación. En las sociedades de hormigas más avanzadas, las adultas alimentan a las crías con comida regurgitada, parcialmente digerida. Pero las jóvenes bulldog prefieren carne cruda. Las larvas, con aspecto de gusanos, también participan activamente en el festín. Las obreras se encargan de apartarlas cuando consideran que las crías ya han comido bastante. Son más voraces cuando salen del huevo. Comen cualquier cosa, son auténticos caníbales. Algunas veces las adultas rasgan la piel de las víctimas y les sirven el cadáver a las crías, que se lanzan ansiosamente sobre la comida. Las obreras no solo se ocupan de las larvas, sino que se encargan de que la reina esté bien alimentada. Le llevan incluso los huevos infértiles. A diferencia de casi todas las reinas, la bulldog no es mucho más grande que las obreras. Se distingue por 2 marcas negras sobre el tórax. Estas marcas señalan el lugar donde tenía las alas, las cuales perdió tras un único vuelo, el vuelo nupcial que dio origen a toda la colonia. La misión de la reina es asegurar el futuro de la comunidad, y para ello produce huevos fértiles durante toda su vida. Las reinas viven unos 15 años. Esta pone un único huevo, un proceso lento comparado con hormigas de especies más evolucionadas. Observemos cómo una obrera más pequeña se agacha bajo la reina para atrapar el huevo y llevarlo a la cámara de cría. No es tan fácil como pudiera parecer. A las hormigas bulldog les resulta bastante complicado coger un huevo y conducirlo a un lugar seguro. Esta sencilla tarea puede llevarles bastante tiempo.
Finalmente, otra obrera advierte que el frágil huevo está en el suelo. Lo recoge y lo coloca junto a otros que están a punto de eclosionar. Pero a pesar del primitivo comportamiento de las bulldog, estas hormigas se las arreglan para trabajar en equipo. Son capaces de reconocerse entre sí y atacan a cualquier intruso. Para proteger el hormiguero se sirven de sus terribles mandíbulas. La interdependencia de las bulldog podría ser el origen de sociedades mucho más complejas, como las que existen en casi todo el planeta. En Europa encontramos la hormiga negra de jardín. Puede habitar en casi cualquier lugar, en nuestros hogares, jardines, parques, bajo las rocas, los tiestos o las losas. Las hormigas negras viven en sociedades mucho más complejas que las bulldog. Parece que se descontrolen al ser descubiertas. Una gran cantidad de hormigas corre frenéticamente de un lado a otro, desapareciendo rápidamente bajo tierra. Pero si nos fijamos más detenidamente, este caos es realmente un plan de acción bien coordinado. La prioridad de las obreras es llevar las larvas y las pupas a un lugar seguro en el subsuelo. Solo entonces regresan para recoger los huevos. Las larvas y las pupas representan el futuro de la colonia. Han empleado mucho tiempo y energía en cuidarlas. Los huevos tienen menos valor, ya que la reina puede reponerlos fácilmente. Cuando las obreras han despejado la zona, todas las hormigas se retiran a los túneles subterráneos. Este eficiente plan asegura la supervivencia de la colonia. La vida de un solo individuo simplemente no cuenta. En Sudamérica y Centroamérica vive una formidable depredadora. Carnívora y recolectora, su estilo de vida exige una estructura social y un comportamiento diferente. Observemos a estas feroces guerreras. Son las hormigas legionarias. Nómadas y comedoras de carne, viven y cazan en unidades móviles y forman colonias de unos 750.000 individuos. La legionaria depende de la disciplina, de la eficiente división de tareas y de una buena comunicación. Es una de las especies mejor organizadas del planeta. Hay varias castas de obreras y su tamaño oscila entre los 4 y los 12 milímetros. Cada una está diseñada para una tarea específica. Viven en nidos móviles que construyen con sus propios cuerpos, apiñándose unas sobre otras. Así forman una cubierta protectora para defender a la reina y a las crías. Un instinto reflejo mantiene a una obrera en un estado similar al trance. Con las patas extendidas, pueden soportar largos periodos de inmovilidad. Estas hormigas pueden permanecer quietas durante días y sirven como puentes y escaleras al resto del ejército. Las legionarias están continuamente viajando. Al ser depredadoras, deben cambiar de campamento cada poco tiempo. Buscan nuevos cotos de caza para satisfacer su apetito. Todos los días, una gran columna de obreras deja el nido que ha construido esa noche y sale a cazar. Estas son hormigas legionarias de Centroamérica. Las feroces soldados guardan los flancos de la columna. Equipadas con unas fortísimas mandíbulas, protegen a las obreras, más pequeñas que ellas. Las mandíbulas de las hormigas soldado son tan potentes que una vez se cierran, no vuelven a abrirse aunque les corten la cabeza. Tanto es así que las tribus indias las utilizan para dar puntos de sutura. La columna de hormigas sale del nido temporal y se extiende por la jungla. Nada puede detenerlas.
Son capaces de construir puentes con sus propios cuerpos, y cada hormiga sigue el rastro de feromonas que deja el ejército en su avance. Las obreras parecen saber cuál es su función dentro de la comunidad. Este ejército en miniatura se mueve con rapidez y decisión. La vanguardia se despliega buscando nuevas presas. Todo lo que se cruce en su camino quedará bajo su poder, incluso lagartos y pájaros de pequeño tamaño. La picadura de una hormiga contiene una gran concentración de enzimas capaces de disolver los tejidos de las víctimas. Multiplicada por centenares, se convierte en un gran peligro. Para la presa, se trata de una muerte horrible. Las hormigas se abalanzan sobre esta impotente araña. En unos segundos, las legionarias descuartizan a la víctima. Este saltamontes es solo una hoja verde más para muchos depredadores. Pero su disfraz no le sirve ahora. Las hormigas son prácticamente ciegas y se guían por aromas y movimientos. Cuando la presa ha sido localizada, se lanza una señal que rápidamente se extiende a todo el ejército. La presa no puede hacer nada contra el coordinado ataque de las legionarias, mucho más eficaces que las desorganizadas bulldog. El saltamontes es descuartizado y los trozos se trasladan al nido temporal. El resto de la colonia y las crías siempre están hambrientas. Por eso las expedicionarias deben abastecer continuamente al campamento. El mortal veneno de la araña no intimida a este ejército de hormigas. Los números son lo que cuenta en esta batalla. La araña hace intentos desesperados por escapar, pero sus esfuerzos son inútiles. Otras posibles presas tienen más suerte. Este insecto palo evita ser detectado permaneciendo inmóvil sobre las implacables asesinas. Y la resistente coraza de esta cucaracha evite que quede expuesta a las mandíbulas de las feroces hormigas. Esta columna puede alargarse hasta 200 metros a través de la jungla, lo que equivaldría a una fila de personas de 45 kilómetros que lo aniquilase todo a su paso. Las legionarias se encuentran entre los mayores depredadores de la selva tropical. Un solo ejército puede matar a 50.000 animales en un día. Estas hormigas se comunican por medio de señales químicas que pasan de unas a otras. Es lo que se llama olfato piramidal, un modo eficaz de coordinar a cientos de miles de individuos. De esta forma, toda la colonia responde al unísono. Funcionan como un superorganismo y son tan dependientes de la comunidad que una sola hormiga abandonada a sus recursos quedaría desorientada e indefensa y acabaría muriendo. Las decisiones se toman colectivamente, sin atender a jerarquías. Las crías permanecen en estado de larva unas 2 semanas y media. Durante ese tiempo, la colonia se traslada cada noche a un nuevo lugar, permitiendo así que el coto de caza anterior se recupere.
Eso supone que cada día más de 700.000 hormigas avanzan transportando 250.000 de larvas en una fila de 200 metros de longitud. Recorrerán unos 400 metros por la selva antes de acampar de nuevo. En su viaje siguen la ruta en la que más presas encontraron, quizás con la esperanza de que les guíe a una zona tan provechosa como la anterior. Al día siguiente lanzarán otro ataque devastador, causando estragos en territorios aún sin explotar. Pero en cuanto las larvas se convierten en pupas, el comportamiento del ejército cambia y se asientan en el mismo lugar durante unas 2 semanas. Sin embargo, la caza no cesa. Cada día exploran miles de metros cuadrados de suelo. Para no recorrer las mismas zonas, las hormigas establecen cada día una ruta diferente, a unos 123 grados de la del día anterior. Esperan encontrar nuevas presas. Y al cubrir terrenos nuevos, las hormigas se aseguran de que los habitantes de la jungla tengan tiempo de recuperarse de incursiones anteriores. También en esta selva, otro ejército de hormigas se dedica a sus tareas cotidianas. Estas obreras construyen un nuevo ala para su ciudad subterránea. Es como una metrópolis moderna. En un laberinto de 50 metros de ancho y a 60 metros de profundidad, viven aproximadamente 2,5 millones de hormigas. Para construir la ciudad, las obreras transportan cientos de toneladas de tierra. Como las hormigas legionarias, estas obreras también rastrean la zona, pero no son carnívoras. Aparte del hombre, las termitas y algunos escarabajos son los únicos animales que cultivan vegetales como alimento. Son las hormigas cortadoras de hojas. Cuando encuentran un árbol apropiado, las obreras utilizan sus fuertes mandíbulas para cortar las hojas en grandes trozos. Los fragmentos, que pueden llegar a pesar 10 veces más que la hormiga, son procesados en el hormiguero. En proporción, los seres humanos están en desventaja con estas hormigas. Es como si una persona pudiera levantar 800 kilos. Las hormigas también tienen la capacidad de mantenerse en las ramas y las hojas aunque estén vueltas del revés. El secreto está en las garras de sus patas. Unas formaciones con forma de globo, llamadas arolias, segregan un fluido pegajoso. En cada paso las garras se extienden y se retraen de nuevo al entrar en contacto con la superficie. Las arolias se hinchan con sangre y sobresalen entre las garras para pegarse a la superficie. Con cada nuevo paso, la arolia se deshincha, las garras se extienden y la hormiga avanza. Las hormigas controlan sus pegajosas garras, pero la arolia también funciona instintivamente en respuesta a estímulos como el viento o la lluvia. Al ser un acto reflejo, la reacción es más rápida. Las hormigas trabajan metódicamente. No tardan mucho en arrasar ramas enteras. Las hormigas cortadoras de hojas en conjunto son el herbívoro más voraz de los trópicos. Recogen el 17% de la producción anual de hojas. Los humanos que comparten su hábitat con ellas las consideran una plaga para los cultivos.
Al igual que las hormigas legionarias, las cortadoras de hojas se dividen en castas. Desde las formidables soldados, dotadas de grandes mandíbulas, hasta las obreras, 10 veces más pequeñas. Cada obrera tiene una misión que realiza mecánicamente. Pero lo más curioso de estas hormigas es que en realidad no se alimentan de hojas. Su estrategia es mucho más ingeniosa. Veamos qué es lo que hacen con ellas. Cuando las hojas llegan al nido, otro grupo de obreras pasa a ocuparse de ellas. Las trocean para hacerlas más manejables y trituran la superficie. Después injertan un tipo de hongo y las almacenan en cámaras. Ese hongo es su verdadera comida. Se trata de un hongo que solo encontramos en los hormigueros de las cortadoras de hojas. Las hormigas viven de él, y el hongo depende de ellas para sobrevivir. Como todos los cultivos, estos hongos pueden padecer enfermedades. Pero las hormigas poseen impresionantes medios para controlar plagas. Tienen bacterias que producen antibióticos muy eficaces. Las hormigas cuidan solícitamente sus cultivos, retirando cualquier tejido marchito o podrido. E incluso disponen de un sistema de recogida de basuras. La suciedad es depositada en cámaras especiales y una casta de obreras que vive apartada del resto de la colonia se encarga de airearlas para acelerar su descomposición. Se trata de una sociedad muy compleja. Cada hormiga tiene una misión específica, perfectamente coordinada con las actividades de toda la colonia. Pero no todas las obreras se dedican al cultivo. Otras son responsables de los huevos, las larvas y las pupas. A primera vista podría parecer que reina el desorden, pero no es así. Cada hormiga tiene una función muy concreta. El hongo es el alimento principal de la colonia. Las hormigas cortadoras de hojas no comen otra cosa. Sirve de alimento a las obreras, a la reina y a las larvas. Por eso las hormigas lo defienden con su vida. Cada colonia de cortadoras de hojas cultiva una cepa diferente de este hongo. Si el cultivo de un hormiguero se estropea, las obreras se apoderan de las cepas de otros nidos para cultivarlas ellas mismas. La vida en la colonia es un ciclo. Cortan hojas, cultivan hongos, apartan la maleza y la reciclan. Todo dentro de un mismo hormiguero, que a veces cuenta con más de 10 años. Las cortadoras de hojas están bien equipadas para su trabajo. Sus fuertes mandíbulas actúan como unas tijeras de podar. Cortan las hojas fácilmente y pueden atravesar superficies coriáceas. Aunque las hormigas pueden consumir casi una quinta parte de la vegetación de la jungla, se aseguran de que los árboles sobrevivan. Cambian de árbol antes de que el daño sea irreversible. Las hojas se guardan en cámaras separadas según el árbol. De este modo se impide que las hojas infectadas o tóxicas para el hongo puedan contaminar toda la cosecha. La interdependencia entre hormigas y hongos ha evolucionado desde hace 50 millones de años. Pero aún sigue siendo un misterio cómo surgió y cuál de las dos especies inició esta simbiosis. En Australia, otra especie ha desarrollado un insólito estilo de vida. Estas hormigas llegan incluso a guardar su propio ganado en establos especiales.
Son las hormigas tejedoras, que construyen sofisticados nidos en las hojas de los árboles. Miles de pequeños arquitectos trabajan para crear una única obra maestra de ingeniería natural. Las hormigas tejedoras viven en complejas sociedades y se comunican por el olfato igual que otras especies. Pero sus rituales de reconocimiento son distintos de los del resto de las hormigas. Una hormiga hace las funciones de un centinela. Investiga a los transeúntes y ataca a los extraños. Las hormigas tejedoras también son depredadoras y cazan los insectos en el árbol donde viven. Son tan eficaces que los agricultores chinos las han empleado durante 1700 años para controlar las plagas. Estas hormigas fueron uno de los primeros insecticidas utilizados por el hombre. Como las hormigas legionarias, las tejedoras construyen escaleras empleando el cuerpo de las obreras. Son útiles puentes dentro del árbol y una efectiva protección contra los intrusos. Las obreras poseen una picadura temible y secretan en la herida un ácido muy doloroso. Se las llama hormigas tejedoras por el modo en que construyen su nido. Estos pequeños insectos son capaces de plegar sobre sí mismas las hojas coriáceas del mangle. Si los bordes están demasiado distantes, las hormigas forman una cadena para alcanzar el otro extremo. Una hormiga nunca conseguiría hacer esto sola, pero cuando toda la colonia colabora, casi todo es posible. Para juntar los bordes de la hoja, las hormigas van abandonando la cadena de una en una. Las hojas verdes proporcionan un excelente camuflaje para el nido. Son lo suficientemente fuertes para protegerlas contra los depredadores y los elementos. Este es uno de los nidos más complejos del mundo. Pero, ¿cómo pegan las hojas? Aunque parezca increíble, utilizan a sus propias larvas para fijar los bordes. Las larvas producen seda y las obreras estimulan sus glándulas con las antenas. Las crías actúan como tubos de pegamento. Conforme se va secando, la seda encoge y se tensa poco a poco. Cuando las obreras que mantienen juntos los bordes sienten que ya están pegados, despiertan de su trance y sueltan la hoja. Observemos cómo esta obrera estimula las glándulas de seda de la larva y rápidamente la lleva de una hoja a otra, tejiendo la estructura. El resultado final es un nido sólido e impermeable que alojará aproximadamente a unas 100.000 hormigas. Pero las hormigas tejedoras no solo construyen casas para ellas, también crean establos más pequeños como este para dar refugio a otros animales. Estos insectos escamas son un ejemplo. Las hormigas tejedoras los protegen y los atienden como si se tratase de ganado. Pero todos estos cuidados no son gratuitos. Cada cierto tiempo, las hormigas ordeñan el abdomen de los insectos escama para extraer su dulce néctar. También hay mariposas que permiten que las hormigas se ocupen de sus orugas.
Se trata de una relación simbiótica. Las hormigas atienden a la oruga a cambio de unas gotas del dulce fluido que produce. Esta hormiga tejedora está estimulando con sus antenas la glándula de una oruga. Sin embargo, no es una relación sencilla. La oruga no es tan dócil como algunas reses. Esta desea comerse a los granjeros. Pero a pesar de esta actitud tan egoísta, la miel que produce la convierte en un huésped muy grato, y las hormigas tejedoras prefieren que se quede en el hormiguero. La relación entre las hormigas y las orugas es simbiótica. Un nuevo ejemplo de que las hormigas se sacrifican individualmente por el bien de la colonia. Las hormigas tejedoras refugian a orugas asesinas, ya que las ventajas compensan los inconvenientes, así que las incitan a que entren en la seguridad de sus establos. Las obras arquitectónicas de las hormigas son impresionantes y han aprendido a adaptar el diseño de sus nidos según los materiales disponibles. Estos pinares escoceses no son tan exuberantes como la selva de la que venimos, pero también aquí podemos encontrar complejos hormigueros. Este nido, construido con hojas de pino secas, pertenece a las Formica aquilonia. Este hormiguero puede parecer poco elaborado, pero ha sido planificado hasta el último detalle. En las regiones de clima más frío resulta esencial para la supervivencia de las crías que el nido esté a la temperatura adecuada. Por eso las hormigas construyen sus nidos orientándolos hacia el sur, para que el sol los caliente. Y emplean un rústico sistema de calefacción. El tejado cubierto de paja puede ajustarse para regular la temperatura y el flujo de aire. A diferencia de las cortadoras de hojas, estas hormigas de bosque son muy apreciadas por los agricultores, pues matan insectos y ayudan a combatir las plagas. Aunque en ocasiones llegan a sobrevalorar su fuerza. De nuevo, el éxito de las hormigas se debe a la cooperación y a la superioridad numérica. El modo de huir de estas orugas es dejarse caer del arbusto, pero ante un ejército de hormigas no tienen escapatoria. El último esfuerzo para tratar de salvarse llega demasiado tarde. Las hormigas atacan ferozmente a su presa, antes de rociarla con ácido fórmico para inmovilizarla. Sin duda se trata de una muerte terriblemente dolorosa. Un par de ojos observa atentamente. Alguien pretende entrar en acción. No es raro que las aves arrebaten una presa a las hormigas. Resulta irritante, pero no llegan a suponer una amenaza para la colonia. Hay muchas presas más. Sin embargo, deben tener cuidado con lo que parece comida fácil. Algunos insectos han aprendido a sacar partido de la situación. Este es un escarabajo del género Clitra. Está poniendo un huevo. Si nos fijamos con atención, veremos cómo disfraza el huevo con escamas. Parece una pequeña piña. A continuación,
Lo abandona muy cerca del nido de las hormigas y desaparece. No pasa mucho tiempo antes de que una obrera coja el huevo y lo lleve al hormiguero. El huevo emite unas señales químicas que atraen a las hormigas. Como si se tratase de un presente, la obrera lo coloca junto a los huevos de la cámara de cría. Los huevos y las larvas son el mayor tesoro de la colonia. Después de todo, representan el futuro del hormiguero, y por eso las obreras les dedican toda su atención. Los cuidan con esmero y los protegen ferozmente de cualquier intruso. Pero son impotentes contra el huevo del escarabajo. Cuando eclosione, una voraz larva irrumpirá en la colonia. Las hormigas no pueden hacer nada contra su escudo protector. No disponen de medios para atacarlo. La larva vivirá en el hormiguero durante un año en el que no le faltará el alimento. Finalmente madurará y se marchará. Un huésped al que nadie desea volver a ver. La sabana de México es el hogar de diferentes tipos de hormigas. Allí han desarrollado otra ingeniosa estrategia de supervivencia. Lo que a veces parece parasitismo es realmente una simbiosis. Las duras condiciones de este hábitat han promovido una compleja relación entre las hormigas y una planta. En estas llanuras encontramos muchas especies de herbívoros, desde el ganado hasta los insectos. El clima árido y el pastoreo hacen que las condiciones sean muy duras para casi todas las plantas. Pero no para los cornizuelos, que tienen hojas verdes durante todo el año y prosperan gracias a miles de pequeñas ayudantes, las hormigas del cornizuelo. Estos árboles disfrutan de mucho espacio y poseen grandes espinas. Si observamos detenidamente, comprobamos que estas espinas no solo sirven para ahuyentar a los intrusos, también son el hogar de las hormigas. Mientras están verdes, las hormigas abren un agujero en la punta de las espinas y las vacían. Las cámaras resultantes sirven de nido. En un cornizuelo maduro casi todas las espinas están habitadas. La reina vive en una de las más grandes, donde pone sus huevos, se alimenta y recibe los cuidados de las obreras. Los huevos son trasladados a otras espinas que funcionan como cámaras de cría. En su interior, estos huevos se desarrollan como los de cualquier otra especie de hormiga. Todo el árbol es como una bulliciosa metrópoli. Y no solo es su hogar, también proporciona a la comunidad de hormigas todos los alimentos que necesita. En las ramas, entre las espinas, encontramos unas pequeñas cisternas verdes que producen néctar continuamente. Cuando no hay flores, su única función es alimentar a la hambrienta población de hormigas. No obstante, las hormigas necesitan proteínas, grasas y vitaminas, aparte de azúcar. Sorprendentemente, el árbol también satisface esa demanda. En la punta de las hojas especializadas crecen pequeños paquetes de nutrientes. Tanto las hormigas adultas como las larvas se alimentan de estas pequeñas protuberancias. Parece que su único objetivo sea satisfacer el hambre de estos insectos. Los árboles sustentan a toda una población de hormigas, pero en compensación, el agresivo ejército protege a los cornizuelos. Las hormigas que habitan en sus ramas cuidan ferozmente su hogar y ayudan a expulsar a los invasores y a las plagas.
Este saltamontes pronto comprende que está en inferioridad de condiciones. Mientras permanezca en el árbol, será atacado por las hormigas que viven en el cornizuelo. El intruso no encontrará la paz hasta que no lo abandone. Observemos cómo esta obrera ataca incansablemente al saltamontes para ahuyentarlo. Todo tiene un límite, y realmente las hojas del cornizuelo no valen tanto. Para los árboles jóvenes de la sabana, competir con las otras especies de plantas es un problema. Pero no ocurre lo mismo con los cornizuelos. Sus minúsculos habitantes han talado toda la vegetación que crece alrededor de su árbol. Utilizan sus agudas mandíbulas para segar los tallos de las plantas. Aunque pensemos que no se trata de criaturas inteligentes, la evolución ha trabajado en su favor y les ha enseñado cómo mantener sano el cornizuelo para que su comunidad prospere. La interdependencia entre cornizuelos y hormigas es evidente. Se trata de una relación muy compleja. Cada hormiga arriesga desinteresadamente su vida por el bien de la colonia y del árbol. Durante 100 millones de años, las hormigas han aprendido a sobrevivir en diferentes situaciones. Han desarrollado ingeniosos modos de adaptarse al entorno y han sabido evolucionar en diversos hábitats. Pueden prosperar en casi cualquier parte, desde los bosques septentrionales hasta la sabana, desde los manglares a los jardines de la ciudad. Pero el lugar en el que más estilos de vida han desarrollado las hormigas es la jungla tropical. Aquí, las especies recolectoras y las depredadoras conviven y explotan con éxito los recursos de la selva. Las hormigas legionarias son los invertebrados más voraces de la jungla. Las hormigas cortadoras de hojas arrasan los árboles más rápido que cualquier herbívoro, incluyendo los grandes mamíferos. La diversidad de especies en los diferentes hábitats ha dado lugar a un gran número de relaciones entre vegetales y animales. A diferencia de casi todas las reinas, la bulldog no es mucho más grande que las obreras. Se distingue por dos marcas negras sobre el tórax. Las hormigas han encontrado el modo de construir complejas ciudades, a veces con métodos sorprendentes. Estas sociedades son tan sofisticadas que las obreras se dividen en castas, y cada casta es responsable de una tarea. Pero es la cooperación y la devoción por la colonia lo que hace de las hormigas unas criaturas tan especiales. Aunque cada una tenga una misión, toda la colonia está perfectamente coordinada, gracias a las señales químicas que se pasan de unas a otras. Las hormigas se encuentran entre los animales más eficientes del mundo. Han evolucionado durante millones de años y seguirán prosperando en nuestro planeta.